Probabilidad y estadística para genética clásica. Según Galileo Galilei, las matemáticas poseen una autoridad que solo podría ser superada por la de Dios en persona, mientras que Lord Kelvin opinaba que la única manera de conocer algo de manera satisfactoria era a través de las matemáticas. Prácticamente, una ciencia solo se reconoce como tal al emplear un núcleo matemático que es en principio simple. De hecho, la biología no fue reconocida como una ciencia a la par de la física hasta que se logró un fundamento matemático fuerte. Sin embargo, los biólogos premendelianos se oponían a este esfuerzo, pues consideraban que la física y la biología eran ciencias completamente diferentes, con métodos independientes. Los primeros en cuestionar esta separación fueron los mendelianos, que iniciaron con el arduo trabajo de introducir una teoría matemática en los fenómenos de la vida. El primero en hacer eso fue Gregor Mendel, aunque el enfoque de su investigación y la actitud antimatemática de la biología de la época hicieron que su trabajo fuera irrelevante por 34 años. Justo al inicio del siglo XX, la comunidad científica se dio cuenta de las posibilidades que ofrecía el cálculo de probabilidades y el álgebra simple para entender el comportamiento de la herencia de rasgos de caracteres en los seres vivos. Este esfuerzo fue posteriormente llevado a su máxima expresión en la teoría sintética de la evolución, punto en el cual el modelo matemático se extendió a la herencia y cambio de caracteres en poblaciones completas. En la actualidad, si bien los principios siguen siendo simples, la enorme cantidad de interacciones hace que los procesos matemáticos sean más pesados, por lo que se requieren supercomputadoras para hacer el trabajo predictivo que inicialmente era realizado con lápiz y papel. Hay dos conceptos que nos importan a la hora de formular modelos matemáticos. Son el azar y el determinismo. El determinismo se define generalmente como eventos que pueden predecirse de manera determinada. Sin embargo, esta noción solo es correcta para sistemas simples, donde se tiene el control de todas las variables. Cuando un sistema determinista se hace complejo, la interacción de sus componentes lo hacen caótico y difícil de predecir, dando nacimiento a procesos azarosos de tipo clásico. El azar, por otro lado, se define como un sistema difícil de predecir, pero nuevamente esto solo aplica para sistemas simples con pocos eventos, ya que cuando se analiza un sistema con muchos eventos, cada uno perfectamente aleatorio, este se hace predecible hasta cierto punto. Entonces, los dos conceptos son diferentes únicamente en sistemas simples. Cuando los sistemas se hacen complejos o el número de conteos se hace muy grande, hay cierta ambigüedad entre ambos. La fluidez de los anteriores conceptos hace que sea importante la formulación de medios para medirlos sin tantas ambigüedades, y la ciencia que se encarga de esto es la estadística, la cual a su vez se fundamenta en el cálculo diferencial. Adicionalmente, los conceptos anteriores se aplican a sistemas que no son complejos para evitar las ambigüedades propias de un sistema con múltiples componentes. Matemáticamente hablando, el concepto central de la estadística se denomina probabilidad, que se simboliza como P mayúscula y representa un valor numérico de la posibilidad de que el evento iésimo ocurra realmente. Tenga en cuenta que la identidad del evento medido o iésimo es importante, ya que regularmente debemos medir y comparar probabilidades de eventos u objetos diferentes. Las probabilidades son variables adimensionales, por lo que no poseen unidades dimensionales asociadas, como si lo tienen, por ejemplo, la masa medida en gramos o la velocidad medida en metros sobre segundo. Se puede emplear la notación paréntesis mostrada a la izquierda o la notación subíndice a la derecha. Significan lo mismo. Generalmente se aconseja usar la subíndice para eventos con nombres cortos o fáciles de simbolizar y la paréntesis cuando el evento tiene un nombre largo o cuando usted es un impedido para escribir subíndices. Existen dos tipos de variables de probabilidad: las que surgen del análisis racional de una situación idealizada, y a esas las denominaremos teóricas, y otras que surgen de contar eventos que en efecto sucedieron en el pasado y que llamaremos experimentales. Una probabilidad se define en base a dos tipos de conteo: el número de eventos totales del sistema, que simbolizaremos como n mayúscula t mayúscula y representa el número total de posibilidades de un sistema dado. Sin embargo, la interpretación cambia dependiendo de si es algo ideal o teórico. Por ejemplo, para un dado,
Si tenemos un solo dado ideal, en la probabilidad teórica tendremos que el número total de eventos teóricos es igual al número total de estados del sistema que puede alcanzar en el equilibrio. En este caso, alguna de las 6 caras. Así que el número total teórico es 6. Sin embargo, el número total experimental será diferente. En ese caso será igual al número total de veces que se arrojó el dado, es decir, el número total de medidas. El segundo tipo de conteo es el número de veces que se manifiesta una situación particular, simbolizado como n minúscula i, por ejemplo, el número de veces que aparece la cara 6 de un dado en una partida completa. Tenga en cuenta que la suma de todos los eventos particulares deberá ser igual al número total de eventos. Los números de eventos según el Sistema Internacional de Unidades y Medidas se considera una variable discreta y adimensional, por ende tampoco posee unidades asociadas, como kilogramo o segundos. La ley fundamental de la probabilidad sostiene que su valor es igual al cociente o fracción entre el número de eventos de un objeto concreto dividido entre el número total de eventos de todos los objetos del sistema. Esta definición es básicamente la misma en las versiones teórica que presentaremos de aquí en adelante sin marca alguna y la versión experimental que marcaremos con una E minúscula a la derecha del símbolo del objeto medido. Existen 3 formas de presentar una probabilidad, como una frecuencia, un porcentaje o radios. Las frecuencias o fracciones son valores decimales que van desde 0, que implica la imposibilidad, hasta 1, que implica la certeza. Los porcentajes son números enteros o con decimales que van desde 0 a 100%. Según el sistema internacional, los porcentajes no se consideran una unidad de medida, y así lo asumiremos en este curso. Pero, para no confundirnos, vamos a emplear el indicador de porcentaje en la variable para indicar que no es probabilidad, sino porcentaje de probabilidad. Adicionalmente, cuando el valor está citado en un texto explicativo, sí se agrega el símbolo de porcentaje a la derecha del valor, como si fuera una unidad, pero recuerde que no sería una unidad reconocida por el Sistema Internacional de Unidades. Finalmente, los radios son números enteros que representan una comparación entre conteos parciales de diferentes eventos. La suma de todos los radios da como resultado el número total de eventos teóricos. Miremos cómo se calcula una probabilidad teórica en este ejercicio de lápiz y papel. ¿Cuál será la probabilidad de que caiga la cara 6 en un dado de 6 caras al arrojarlo una sola vez? Con una probabilidad teórica, la identidad del evento medido es la cara 6 de un dado. El número de posibilidades totales es 6, ya que es un dado de 6 caras, y el número de caras con la marca de 6 puntos es de solo una, por lo que la probabilidad es 1/6 o 1 dividido 6, que es aproximadamente 0,166 periódico. Si deseamos expresar el resultado como un porcentaje, tenga en cuenta que el porcentaje de probabilidad es igual a la probabilidad multiplicada por 100, por lo que solo es reemplazar y calcular el valor. El número de cifras significativas cambia con cada tipo de contexto y ejercicio. Lo importante es que sea consistente con el valor elegido y no tomar demasiados decimales. Para los cálculos de probabilidades experimentales es más sencillo, pero sigue siendo vinculado al contexto del problema específico. Por el momento vale la pena proponer la respuesta de este problema como un radio. Los radios son como apuestas. En este caso, la probabilidad de que el dado de 6 caras salga en una tirada es 1 a favor y 5 en contra. Ahora miremos un ejemplo, pero con probabilidades experimentales. ¿Cuál será la probabilidad para que la cara 3 de un dado de 4 caras salga si de 102 lanzamientos, 27 sacaron la cara 3? En este caso el número de eventos totales no es 4, sino el número de lanzamientos, es decir, 102. El número de eventos concretos de la situación cara 3 no será 1, sino las veces que en efecto salió al ser lanzado. Al operar en este caso, se aconseja usar solo 2 cifras significativas, pues la regla para cifras significativas es usar solo las 2 cifras significativas del número con menos cifras significativas.
Sin embargo, nuevamente eso dependerá del contexto específico. En este caso, 0,26. Para obtener el porcentaje es multiplicar ese 0,26 por 100. El resultado, 26%. Para expresar esto en forma de radios, vamos a tomar ese valor porcentual y asumir que tenemos una probabilidad de 26 a favor y 74 en contra. El 74 sale de restar 100 con 26. En ocasiones tenemos cálculos especiales. Por ejemplo, la probabilidad de que dos eventos especiales, es decir, que el evento A o el evento B emerjan. Si tenemos una cantidad indefinida de opciones, entonces la fórmula se expresará de la siguiente manera. La probabilidad opcional que va desde el primer elemento A hasta el último elemento Z va a ser igual a la suma de las probabilidades involucradas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cualquier impar en un dado de 6 caras al arrojarlo una única vez? Si esto es cierto, solo tenemos tres probabilidades involucradas: la probabilidad de la cara 1, la cara 3 y la cara 5. Como estamos asumiendo un dado de 6 caras ideal, la probabilidad de cada una de las caras es igual, e igual a un sexto. Por lo tanto, podemos resumir las tres probabilidades como 3 veces la probabilidad ideal, es decir, 3 por un sexto. Luego simplemente es operar los valores. 3 por 1 es igual a 3, por lo tanto sería 3 sextos y 3 sextos es igual a un medio. Y un medio es igual a 0,5. Si lo quiere expresar como un porcentaje de probabilidad, la respuesta será 0,5% o 50%. La segunda propiedad importante es la probabilidad de dos eventos condicionados, sean que estos ocurran simultáneamente o encadenados uno detrás del otro. En ese caso, la probabilidad de desde el primer elemento hasta el último elemento va a ser igual a multiplicar las probabilidades involucradas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que caigan dos veces seguidas la cara 6? En ese caso, son dos probabilidades involucradas en una multiplicación. Como estamos asumiendo un dado de 6 caras, ideal, entonces las dos probabilidades involucradas son iguales e igual a un sexto. Por lo tanto, debemos multiplicar dos fraccionarios, lo cual es muy sencillo. Multiplicamos los dos numeradores y eso dará el numerador respuesta, y multiplicamos los dos denominadores y eso dará el denominador respuesta. Por lo tanto, en este caso la respuesta total es 1 sobre 36. Otra pregunta frecuente es la negación o probabilidad de que no ocurra algo. En este caso, la probabilidad de no y va a ser igual a 1 menos la probabilidad de sí y. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que no salga la cara 1 en la siguiente tirada de un dado de 6 caras? Entonces, simplemente es reemplazar la probabilidad de la cara 1 por su valor ideal, un sexto, con lo cual simplemente es restar fraccionario y un entero. En este caso lo que debemos hacer es convertir ese 1 a fraccionario. Para hacerlo, lo que debemos hacer es multiplicar el 1 por un fraccionario compuesto por el denominador del número que lo acompaña. Es decir, multiplicar a 1 por 6 sobre 6. El resultado es 1 por 6 igual a 6 sobre 6. Ahora simplemente debemos restar dos fraccionarios, que tienen otra propiedad. Su denominador es común. Por lo tanto, podemos aplicar factor común del álgebra y restar los numeradores. 6 menos 1 es igual a 5 y 5 por 1 es igual a 5. Por lo tanto, la respuesta en este caso es 5 sextos. 5 dividido entre 6 es 0,833. Si deseamos comparar con la probabilidad de que sí salga la cara 1, podemos notar que la probabilidad de que no salga es más grande. Sin embargo, por tradición expresamos esos valores como porcentajes de probabilidades, lo cual facilita leer. En este caso, la probabilidad de que no caiga la cara 1 es del 83,3%, mientras la probabilidad de que sí caiga el 1 es del 16,7%. En otras situaciones podemos tener la probabilidad teórica y deseamos conocer la cantidad de eventos que deberían generarse con un número total de intentos teóricos. Por ejemplo, si la probabilidad de la cara 2 en un dado de 20 caras es del 0,05, nos piden estimar el número de veces que debería aparecer la cara 2 al arrojar dicho dado unas 100 veces.
Entonces lo que hacemos es proponer la ecuación, pero lo que estamos buscando en este caso es el número de veces que aparecerá la cara 2. Para ello lo que vamos a hacer es despejar ese término pasando el número total de eventos a multiplicar y expresamos la ecuación de manera elegante. Nunca olvide expresar la ecuación obtenida de manera elegante. Una vez hemos hecho eso, buscamos los términos en el enunciado. La probabilidad de la cara 2 es 0,05 y el número total de intentos es 100 veces. Al operar esto, vamos a hacer lo siguiente. 0,05 es igual a decir 5 dividido entre 100. 100 que multiplique y 100 que divide se cancela. Por lo tanto, el número de veces que aparecerá la cara 2, si se arroja 100 veces en un dado de 20 caras ideal, lanzado idealmente en un ambiente ideal, será de 5 veces. Tenga en cuenta que este estimado únicamente es teórico o ideal, debido a que los dados tienen defectos de fabricación, no se arrojan idealmente y son arrojados en un ambiente que dista mucho de ser ideal. Cuando el sistema deja de ser ideal, también dejará de ser idealmente azaroso y, por lo tanto, habrán desviaciones del azar. Bien, eso es todo por el momento. Con este nivel de matemáticas podremos entender el modelo matemático mendeliano. En la siguiente lección analizaremos el diseño experimental mendeliano. Eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.